quiero presentar a Eugenia Michelstein para dejarle la palabra. Eugenia es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, y su agenda de investigación incluye la comunicación digital, la adquisición de información y la participación ciudadana. Eugenia, solo como disparador, tengo una pregunta que en tu exposición podés responder o no como quieras. Y mi pregunta es, ¿cómo impacta la pandemia en los medios masivos y en las redes sociales? Y si ese impacto permite prever cambios en la comunicación periodística post-pandemia. Gracias a vos y gracias a todos por estar acá. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por la pregunta, muchísimas gracias por la invitación a participar. Hago un último pedido de que silencien los micrófonos, que pongan mute en el signito de micrófono a todos, porque todavía hay gente que los tiene prendidos, porque se escuchan los ecos. Algo que definitivamente va a cambiar la comunicación es esta práctica, ¿no? A pesar de que todos habíamos hecho, o muchos de nosotros habíamos hecho videoconferencias antes, no era algo tan, como diría, generalizado, ¿no? Trabajamos mayormente así. Hoy mi hija, por ejemplo, tuvo videoconferencia de hockey, que es algo muy sorprendente porque no podían jugar al hockey en la videoconferencia, la cámara no lo captaba, pero algo que cambió en la comunicación es eso, y algo que me gustaría que nos imaginemos, esto cuando somos menos, hago la pregunta en voz alta y espero respuestas, ahora somos pocos y tenemos poco tiempo, ¿cómo hubiera sido una cuarentena hace 25 años? Algunos son muy jóvenes, pero otros estarán conmigo y se acordarán. Teníamos 4 o 5 canales de televisión, depende de dónde vivieras, tal vez llegaba o no llegaba el cable. Teníamos un teléfono, probablemente algunos tuviéramos teléfono inalámbrico, cosa que aunque sea te podías ir a hablar a tu cuarto, si querías algo de privacidad, o a un pasillo. Había algunos diarios, no había internet, existía internet, pero no estaba para nada generalizada en la Argentina. Era imposible pensar en hacer videoconferencias ni para trabajar, ni con la familia, era algo que parecía literalmente el futuro, y por eso es tan decepcionante cuando sucede, ¿no? Algo que nos imaginamos como el futuro terminó siendo mucha gente diciéndose, ¿me escuchás? ¿Escuchás? ¿Fuiste vos? Chao, me voy. Y por favor muteen los micrófonos. Y cómo también eso cambia la manera en que nos informamos, y acá voy a la pregunta sobre periodismo, y a la manera en que damos esa información, a veces de manera tal vez un poco obsesiva, ¿no? Como todo el tiempo queremos ver qué está pasando, aunque realmente no pase nada nuevo, o no pase nada nuevo, sino que hay cada vez más contagiados y cada vez más gente muerta, ¿no? O sea que lo que pasa nuevo suele ser una mala noticia. O nos aferramos a la posibilidad de una vacuna que funcione en Oxford, o un tratamiento que funciona, y después nos enteramos que no, o que faltan 6 meses y que nos olvidemos que eso no nos va a sacar de la cuarentena. El otro día hablaba con alguien de San Andrés y le preguntó, ¿cómo estás? Y me dice, ahora que silencié el WhatsApp, bárbaro, porque el WhatsApp me angustiaba mucho. Es una persona que decidió no comunicarse más con la gente. Respecto al periodismo y a los medios, algo que podemos cambiar, que podemos percibir y que cambió, es que consumimos más medios. La gente que dice informarse por televisión entre enero y abril, que el Reuters News Institute hizo una encuesta en enero y abril, aumentó 10 puntos. La gente que se informa online aumentó 7 puntos. La gente que dice que recibe información en WhatsApp es el 50%, o sea, el 50% considera que WhatsApp es una fuente de información, comparado con 30% para enero. Aumentó muchísimo la gente que se informa por Instagram, y este es el dato más sorprendente, la mitad de los jóvenes entre 18 y 24 años, tal vez tengamos algunos de ellos acá, se informan por Instagram. O sea, la mitad de los jóvenes reciben información sobre el coronavirus por Instagram. No solo usan Instagram para ver cosas lindas o ver fotos o lo que sea que la gente haga en Instagram, sino que además se informan. Esas cosas cambiaron. También aumentó mucho la confianza en medios. Si nosotros comparamos con la confianza en medios, a principios de este año, no hace mucho tiempo, la confianza en noticias subió 30 puntos porcentuales en la Argentina. Tal vez necesitamos confiar en alguien, la confianza en los buscadores
también subió de 36% a 65%. La confianza en redes sociales también subió de 28%, o sea, era muy baja, ahora el 40% cree que son confiables. Así que eso cambió la atención que les prestamos a los medios, cambió la confianza que les tenemos y cambiaron los medios que usamos. Por ejemplo, usamos mucho menos Facebook, menos gente dice que está Facebook en enero, febrero. Si todos estos hábitos cambiaron, uno podría pensar, bueno, los medios van a cambiar en consecuencia, van a aprovechar esta oportunidad. Algunas plataformas lo están haciendo, pero la pregunta que yo tengo, por ejemplo, es si la televisión, que se beneficia de un montón de, sobre todo la televisión de aire, que se beneficia de un montón de audiencias cautivas porque la gente está en su casa, está aprovechando esa oportunidad como podría aprovecharla, y si entonces esta subida, este aumento en la atención que le damos a los medios, va a ser algo permanente o es algo que va a cambiar. Es famosamente difícil hacer predicciones sobre un futuro que es incierto, ¿no? Muchas veces cuando uno escucha a los especialistas dicen, vamos a volver a la normalidad, pero no va a ser la normalidad como la conocemos ahora. Bueno, pues entonces no va a ser la normalidad, o sea, no me inventes que eso va a ser la normalidad, va a ser otra cosa. Y lo mismo podríamos decir de los medios. Es interesante pensar cómo impactaron en las formas de comunicarnos pandemias anteriores. Por ejemplo, todos sabemos lo que pasó con la peste negra, hubo varios crónicas y documentales que se fueron pasando en televisión sobre esa pandemia, pero una de las cosas que cambió es que como la gente empezó a creer menos en la iglesia, porque Dios no te salvaba, y se empezaron a morir muchos monjes porque vivían todos juntos, empezó a haber cada vez menos gente que transcribiera libros, porque los libros eran manuscritos. Entonces, la imprenta llegó mucho tiempo después, llegó como un siglo después de la pandemia de la peste negra, pero la pregunta es si no hubiera habido pandemia de peste negra, si hubiera sido tan necesaria la imprenta como empezó a ser en este momento. Tal vez los cambios sean más veloces, ahora sería sorprendente que en la Edad Media o el principio del Renacimiento, pero es importante saber que mientras estaba sucediendo la epidemia de peste negra, nadie dijo, genial, ahora los monjes van a dejar de escribir los libros a mano y vamos a tener un dispositivo que nos permite imprimir de a cientos o de a miles de libros al mismo tiempo. Es difícil entonces hacer una predicción sobre qué puede llegar a permanecer en el futuro, de cambios que vemos ahora. Otro de los cambios que vemos es que aumentó muchísimo la confianza en médicos, en científicos, en expertos, y también aumentó la confianza en el gobierno, y eso se ve también en la encuesta de SPOP que hace la universidad y que coordina Diego Reynoso. La pregunta sobre todo eso es cuánto va a durar. Nosotros ahora confiamos en los científicos, ¿qué pasa si la pandemia sigue? Nunca volvemos a la normalidad y sentimos que los médicos nos engañaron. Ahora la gente confía en el gobierno, la pregunta es cuánto tiempo más va a confiar en el gobierno conforme se vaya profundizando la crisis económica. Ahora confiamos en los medios, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir confiando en los medios según cómo evolucione la cuarentena, la pandemia, la situación en la que estamos, la crisis económica? En todo es interesante pensar cómo cambió, o sea, cómo lo que vemos ahora en los cambios en nuestra vida cotidiana son tal vez una cristalización de cambios que venían hace mucho, la posibilidad de hacer videoconferencias, de mantenernos en contacto con nuestra familia de manera digital o virtual, de chatear por WhatsApp, etcétera. Entonces, cómo esa cristalización ahora se está haciendo casi la única manera de vivir en sociedad, porque la distancia no es social, la distancia es física. O sea, el distanciamiento no es de otra gente, es de sus cuerpos. Entonces, como si pensamos todo lo que se había tal vez criticado, las redes sociales y WhatsApp en 2016, 2017, 2018, por las noticias falsas, por la supuesta adicción que causaban, por la ansiedad, etcétera, el bullying online, es de alguna manera lo que nos permite permanecer juntos, permanecer en contacto o conectados durante esta cuarentena, que de vuelta nos mantiene alejados físicamente, pero no necesariamente alejados. De hecho, en esta charla hay 91 personas, no sé cuántas realmente están prestando atención, pero es verdaderamente llamativo que haya 91 personas para escuchar una charla sobre esto, cuando muchas veces organizamos charlas similares en la vida real y tal vez hay 40 y nos parece que es un montón, que es un éxito. Entonces, ¿qué cosas nos permite hacer Zoom o las redes sociales o las herramientas digitales que antes no hubiera sido posible? Y eso también nos permite reevaluar el lugar que ocupan en nuestras vidas. Entonces, no es específicamente sobre los medios periodísticos, pero tiene también que ver con los medios y en cómo vivimos en los medios de alguna manera. No me quiero extender, Silvia me había dicho 10 minutos,
Y desde ya que hay un montón de cosas que dije que después, para gente que esté de acuerdo, esté en desacuerdo, las podemos charlar después, pero quería que pensáramos que ya que este es el ecosistema en el que vivimos, el ecosistema digital en el que llevamos gran parte de nuestra vida social, laboral, también familiar, por la gente que vive en nuestra casa, bueno, ¿qué ecosistema queremos construir? ¿Qué clases de ciudadanos queremos ser online? Y si pensamos que esto también es la ciudad en la que estamos viviendo, ¿cómo queremos que sea esa ciudad? ¿Y cómo queremos construirla? Esto va a ser nuestra única ciudad, vamos a tener otra ciudad de vuelta en la que podemos caminar libremente, no sé en cuánto tiempo, pero que sea pronto, pero ¿cómo queremos construir este ecosistema digital en el que estamos viviendo, en el que estamos sobre todo llevando gran parte de nuestra vida social y política? Nada, eso. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia. Clarísimo, por supuesto, y seguramente ha generado ciertas inquietudes como para que después aparezcan preguntas. Pasamos entonces a Laura Soto. Laura es periodista, abogada, es docente en la UBA y en la Universidad de San Andrés. Es militante de la información y los datos abiertos, emprendedora y directora ejecutiva de chequeado.com, la primera iniciativa de fact-checking de América Latina. Y la pregunta con la que quisiera disparar tu conversación, Laura, es si la desinformación, lo que los legos llamamos erróneamente fake news, la desinformación en tiempos de pandemia o infodemia, como hemos escuchado, se ha agudizado durante la cuarentena o no, y si define vos algún cambio en las reglas del juego del periodismo. Por favor, pedimos que todo el mundo silencie sus micrófonos. Muchas gracias, Laura. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Y coincido con Eugenia que en el mundo previo a la pandemia, que haya 90 y pico de personas escuchando una conversación sobre medios, desinformación y ética periodística, es un exitazo, así que gracias por estar este rato pensando juntos. Yo tengo una presentación que voy a compartirles, si todo funciona, que creo nos va a ayudar, y voy a empezar como en general nos gusta empezar a los periodistas, que es con, Silvia hizo una pregunta, y sobre la pregunta que hace Silvia hay alguna certeza, que es, ella dice si la desinformación está circulando más o si vemos más desinformación. Para contestar eso y pasar un chequeo necesitaríamos hacer un trabajo de campo. La respuesta que yo puedo darle, en línea con algunos de los datos que compartía Eugenia respecto de cuánta gente dice que se está informando en los jóvenes sobre coronavirus en Instagram, pero en los adultos que aumentó las personas que contestan, que se informan por WhatsApp, la respuesta corta es sí, hay muchísima desinformación. Hay muchísima, cuando les digo muchísima, es muchísima, 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 cosas que no se imaginarían que pueden ser virales, se vuelven virales muy rápido. La desinformación tiene siempre un factor emotivo que facilita su circulación. Yo digo que en esta pandemia estamos como en la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque estamos encerrados, y nuestra conexión con el mundo son las pantallas, estamos conectados y tenemos muchas horas para estar conectados, muchos de nosotros. Segundo, porque estamos angustiados, muchos de nosotros, porque no sabemos cuándo termina esto y cómo termina esto. Y tercero, porque hay mucha incertidumbre y porque en general la desinformación se aprovecha de eso. ¿Por qué se aprovecha? Y porque cuando no hay certezas, y en este caso las certezas no las tienen ni siquiera las autoridades científicas, por más de que la ciencia esté trabajando contra el reloj y con con unos avances que cuando uno mira la historia de la ciencia, quizá
vayamos a alegrarnos de cuán bien está haciendo las cosas la ciencia, o cuán rápido, tiene los tiempos y los procesos de la ciencia, que no son necesariamente las respuestas categóricas e inmediatas que cada uno de nosotros les gustaría tener. Y ahí aparecen los periodistas, que en general no estamos acostumbrados a administrar incertidumbre, porque se supone que con nuestro contrato con la audiencia es que le llevamos algo de certeza. Y el problema es que cuando no hay certeza, muchos periodistas fuerzan los datos o fuerzan la evidencia para llevar certeza. Y ahí aparece la desinformación. Y la desinformación, cuando tiene que ver con temas de salud, es más gravosa que en otros contextos. ¿Por qué? Como electorales o políticos. ¿Por qué? Porque el daño que puede provocar es la vida. Y no estoy exagerando, ni queriendo ser dramática. Hay casos de muertos en África por una de las drogas que recomendó Trump, ¿sí? Que se está probando, pero que mal administrada puede causar la muerte. Entonces voy a mostrarles, y creo que es útil, nosotros estamos desde Chequeado coordinando una red que se llama LATAM Chequea, que nuclea más de 30 chequeadores de 16 países de la región, más los chequeadores de España y Portugal. Y los contenidos que vemos son parecidos, ¿sí? Cambian los nombres porque los funcionarios cambian el título del ministerio porque en un lado se llama de salud y en otro de sanidad, pero los patrones son comunes. Y cuando miramos esos mismos patrones, son patrones que se repiten o se repitieron antes cuando llegó el virus a otros lugares. Se repiten en algunos en Estados Unidos, se repiten en Europa, se veían ya en enero en Asia. Si me deja entonces voy a intentar con la pantalla. ¿Vemos? ¿Se ve? No, no se ve. Va, yo no veo nada. A ver. El Meet no es muy amigable con... Bueno, si se puede, si no se puede, no hay problema, no es que lo compartiremos después. ¿No se ve? No, Laura. Bueno, listo, entonces seguimos sin, no hay ningún problema. Entonces, las referencias que tenía en la presentación para hacerles era, uno, el concepto canceló, el concepto de infodemia, que la mayoría de ustedes ya debe haber escuchado. ¿Qué tiene de distinto? Lo que les referí, que es desinformación vinculada a la pandemia, y que el término lo acuñó la OMS diciendo no tenemos solo el reto del virus que causa la COVID-19, sino además, porque es la primera pandemia con un uso intensivo de redes sociales, el problema de la infodemia. ¿Por qué la infodemia es un problema? Por lo que les dije, porque puede tener efectos directamente en la salud, pero en la salud y en la vida de las personas, pero además porque a mucha gente le genera pánico o angustia, porque a veces cada uno de ustedes deben tener ejemplos o cadenas que dicen que tenemos que salir corriendo a hacer A o B, al contrario, sorpresas de que una vacuna en 3 horas nos va a dejar sanos a todos y va a liberar nuestro aislamiento mañana, ¿sí? Estoy exagerando un poco, pero no crean que estoy exagerando tanto. Sobre los 4 tipos o categorías de desinformación que estamos viendo comunes, y en esto quiero ser cuidadosa, no es que estas categorías sean únicas, podríamos hacer otras, podríamos en vez de hablar de 4, hablar de 6, con los que vemos, tiene que ver con presentar estas 4 categorías porque nos sirven para que probablemente cuando muchos de ustedes reciban contenidos puedan más rápido identificar que puede tratarse de una desinformación, ¿sí? La primera, o el primer gran grupo de desinformación tiene que ver con el origen del virus, ¿sí? Se vincula con teorías conspirativas y los contenidos van desde que se creó en un laboratorio en China y se escapó porque tenía fallas de seguridad, o que 2 científicos chinos lo robaron en un laboratorio de Canadá, hasta que lo creó Estados Unidos y lo llevó a China, ¿sí? Entonces, geopolítica mediante, hay desinformación de ambos bandos.
No tenemos análisis hecho, pero si me permiten una aproximación, probablemente este tipo de contenido, en la tipología diferenciada que en inglés existe sobre disinformation, cuando es con intención, y misinformation, cuando son contenidos que por negligencia o porque no nos dimos cuenta, aumentan la desinformación, pero no lo hicimos adrede, o no hay un actor necesariamente que esté motorizando ese contenido o la circulación de ese contenido. Si me preguntan, esta primera categoría probablemente tenga algo al menos de disinformation. O sea, haya algunos grupos de gente que esté generando y poniendo esos contenidos a rodar. La segunda categoría la ubicaríamos más, por lo menos hasta el momento, en lo que vemos en misinformation, es la que se vincula con cómo se expande o se contagia el virus. No está claro, y la ciencia no tiene certeza de eso, de cómo se contagia. Y hubo una lectura parcial de un paper que salió publicado, que quizá alguno de ustedes los tiene presente, que decía que el virus vivía algunas horas, sí, según el tipo de superficie, más o menos horas. Algunos medios en distintos lugares del mundo leyeron ese paper sin la complejidad y la precisión del caso y publicaron que solo abriendo la ventana podíamos contagiarnos, porque el virus permanecía en el aire. Puede parecer un matiz, pero ustedes saben que una de las recomendaciones de OMS, el Ministerio de Salud, es que ventilemos los ambientes. Entonces, obviamente, esto era complejo para mucha gente, porque decía, por un lado me dicen que abra, por el otro lado me dicen que me puedo contagiar, ¿cómo es? Entonces, hay mucho contenido, si se contagia como el dengue por el mosquito, si la piel, mucho contenido de ese tenor, que no necesariamente podemos sospechar de que hay un actor empujándolo, sino esto que decíamos de falta de certeza de la autoridad científica o de la ciencia por el momento, y no por capricho, sino porque es una enfermedad nueva. ¿Sí? La tercera categoría o tipología que identificamos, y que es la que cuando nos llegan contenidos con el mismo grado de viralización, primero tratamos o nos ocupamos primero de esta, es la que tiene que ver con falsos tratamientos o curas. Y de esto hay, no saben cuánto. O sea, de las cosas más disparatadas que se imaginen. Agua caliente y sal, limón, dietas alcalinas, ajo, café, apareció el tema de nicotina, un montón de cosas. Una vacuna con suero cubano, un argentino que en realidad era un actor porno disfrazado de médico que había creado la vacuna. O sea, la imaginación humana es increíble. Y el problema es que en este caso no nos da ni para reírnos, porque en serio el daño puede ser altísimo. De eso hay mucho. En esa misma línea es que aparece este uso de nuestra esperanza de la salvación, ¿no? Queremos que esto termine rápido, como dijo Eugenia hace un rato. Entonces, cuando aparece algún contenido más o menos verosímil que se atribuye a un médico o a un actor con un guardapolvo blanco que parece médico, y nos aferramos a eso, ¿no? Y no miramos mucho más. Esa es la tercera como tipología o categoría, y la cuarta, que también se registra en todos lados, es la que tiene que ver con falsas medidas de las autoridades o de los estados, o alcances de las medidas distintas a los que en realidad dice la norma. Y esto tiene que ver con que, bueno, en emergencia sanitaria todos nuestros estados están regulando mucho más en cantidad que en otros momentos, y no todo el mundo ni está acostumbrado a leer normativa, ni se toma el trabajo de leerla completa, ni el gobierno al principio hizo excelente su trabajo de ponerla a disposición de manera clara. Después, por suerte, esas cosas fueron, a medida que la pandemia fue avanzando, mejorando. Entonces, ya me pasé de tiempo, creo, Sil, ¿no? Para dejarles estamos viendo estos 4 tipos de desinformación, estamos viendo mucha, y no nos imaginamos necesariamente que vaya a haber menos, y estamos viendo también que aun cuando hagamos el esfuerzo desde organizaciones de chequeo en todo el mundo, porque o los medios o los líderes políticos no difundan contenido,
que no en todos los casos está validado o certificado por la autoridad científica o la OMS, hay de eso. ¿Sí? Y ustedes en el estudio que mencionaba Eugenia, justamente, se le preguntó a los argentinos y a las poblaciones, corregime vos, Eugenia, si yo lo digo mal, pero se le preguntó a las encuestados en los 6 países donde se tomó la muestra, 5 preguntas de conocimiento. En las 2 en las que la Argentina dio peor, las desinformaciones no habían sido solo objeto de circulación en las redes sociales, sino que en un caso habían estado en boca del presidente y en otro caso habían estado en los principales medios de la Argentina. ¿Qué nos dice esto? Que el problema de la desinformación no es únicamente un problema de nuestro tío en WhatsApp. ¿Sí? Es un problema de diversos actores con las complejidades y la necesidad de respuestas complejas para los distintos actores. Dejo acá y después seguimos conversando. Bueno, muchas gracias, Laura. Seguimos reservando preguntas para después y ahora es el turno de Miguel Wiñaski. Miguel es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad de Morón y es fellow de la Universidad de Michigan, además de periodista y escritor. Y Miguel, la pregunta que yo te quiero hacer, así nada más que para empezar, es cómo cambian las visiones, las perspectivas y sobre todo las prácticas de los periodistas y las periodistas de carne y hueso a partir de esta situación excepcional. Gracias. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Universidad de San Andrés. Sintonizo, si es que me escuchan, porque yo me están escuchando, ¿sí? Ok. Sí, perfectamente. Bien. Perfectamente. Ok. Yo a la vez no me veo, pero no sería mayor problema. Te agradezco la pregunta, además, porque efectivamente hay un cambio y un enorme desconcierto. En primer lugar, y de manera introductoria, jamás hubo una noticia como esta. Es una obviedad, pero jamás hubo una noticia global que convirtiera a las tribus en audiencias. Me explico, en una audiencia. Me explico. La tribu de hinchas de Boca es enorme, son tribus masivas. Y la tribu de hinchas de Boca que se informan sobre las cuestiones de su equipo día a día y durante 20 minutos o más, lo cual implica un Reader Behavior Score muy alto, un nivel de lectura o de vinculación con los medios muy, muy altísimo. Son, no sé, 10 millones de personas en la Argentina. Obviamente no, en general, esa tribu no solamente está enfocada a un solo objetivo informacional, pero hay un objetivo dominante. La tribu de hinchas de River otro tanto, la tribu de los que leen política otro tanto, los que se detienen observando los escándalos del mundo del espectáculo otro tanto. Ahora, jamás hubo una noticia que interesara a todos, salvo minorías, digamos, muy marginales. Uno atraviesa los medios gráficos, virtuales, de todo el mundo, los medios radiales y la televisión y las redes, y el coronavirus obviamente preside la información. Es decir, cumple con una suerte con la naturaleza de ser una noticia ideal, porque ¿cuál es la noticia? Cuando algo tiene alto nivel de noticiabilidad. En la medida en que implique, si algo es una amenaza y es cercano y yo puedo estar involucrado, esto genera un interés, o como dice el matemático René Tomo, un vector de pregnancia, un sistema de alerta
¿no? Se vuelve pregnante, magnético, porque es una alerta, porque la situación caótica, la caología, obviamente me involucra. Bueno, supongamos que yo, en fin, que se vaya a cortar la luz en mi vecindario y obviamente me voy a involucrar con esta alerta, con esta pequeña catástrofe, voy a seguir el asunto. Esta es una catástrofe universal como nunca ha ocurrido, ni siquiera en las grandes guerras, porque había latitudes en las cuales este asunto permanecía distante, porque había poca posibilidad de que algunos fueran involucrados por grandes masacres universales. En este caso es el aire universal contaminado. Entonces, interesa a todos y es cercano para todos. Esto es muy particular, porque no todo lo interesante es cercano, no todo me pone en alerta, que es la base central de la noticia. Lo catastrófico es el primer significante de la noticia, y la muerte. Es la muerte, y no solo la muerte de los demás, la mía y la de mis cercanos, de tal forma que es inédita la experiencia. Yo ayer leía, por una cuestión que voy a tratar de comentar ahora, los diarios de Australia, y son muy parecidos a los de Argentina. Voy a explicar porque había justamente lo que yo llamo una noticia deseada, o una desinformación, o misinformation, habría que analizar bien, estoy siguiendo ese tema, casi por hobby, entre Australia y China. Pero bueno. Entonces, las tribus, que son tribus masivas, se convierten en audiencia universal. Primer factor de desconcierto. Segundo factor de desconcierto, lo propiamente desconcertante del asunto. Es decir, la distopía ha llegado. Salir a la calle y ver personas enmascaradas y uno mismo enmascarado es un mundo absolutamente desconocido. La máscara históricamente fue siempre motivo de alarma, de encubrimiento, la máscara literal, ¿no? Tal vez un poco la televisión le bajó el precio al impacto de la máscara, pero ver personas reales de carne y hueso, las que ve tu vecino, el tipo que ve todos los días, tu hermano, qué sé yo, enmascarado, genera una visión completamente diferente. ¿Qué tiene que ver esto con lo periodístico? Bueno, lo distópico irrumpiendo en la circunstancia periodística, lo radicalmente desconocido. Uno ha cubierto, la buena parte de los periodistas, situaciones extrañas para uno, una guerra en otro sector del mundo, hablan a un idioma que uno no maneja. Pero hay unos patrones, hay unos ciertos patrones. De todas maneras, a mayor grado de extrañeza, mayor grado de anarquía para el informador, para mayor dificultad del desciframiento. Y esto es radicalmente extraño, porque proviene de una entidad invisible sobre la cual nadie sabe nada, o nadie manifiesta certidumbres mayores, y por lo tanto, como dice Luhmann, el politólogo alemán, ¿no? El periodismo como maquinaria de reducción de la complejidad se ve ante un desafío tremendo porque no comprendemos la complejidad. Vos para reducir la complejidad debés comprenderla, ¿no? Idealmente, muchos periodistas sabemos que reducen complejidad simplificando de mala manera, ¿no? Con simpleza y con eslogan, pero idealmente un periodista económico debiera conocer la complejidad y trabajar para comunicarla y para divulgarla. Pero ¿en qué consiste esta complejidad? Es todo diferente, ¿no? El vínculo humano. Desde el punto de vista de la práctica cotidiana, lo que se gana en virtualidad se pierde en presencialidad. Y esa entropía es enorme y tiene un costo muy grande, porque como decía Sartre en La imaginación y lo imaginario, ¿viste? La bidimensionalidad tiene, digamos, la vivencia, la plasticidad de un rostro real, de un vaso real. Vos podrías pasarte la vida describiendo un vaso real, el real. Ya el bidimensional, el de la pantalla, ha sufrido una entropía de riqueza tremenda. Entonces,
La vida real en la redacción, esto no más que para mí, para muchos de mis colegas, ese intercambio, esa charla, ese ver la cara de otro tipo. Yo he visto periodistas, para ejemplificar, que venían temblando de una cobertura, y yo no, viste, o excitados. La conversación, la corporalidad es una riqueza importantísima, ¿no? Vos venís de ver una fuente y conversás y tenés ganas de comunicar. Y hay otra pérdida de presencialidad, de presencia, que es la imposibilidad de cubrir o la restricción para cubrir. En primer lugar, uno podría calificar al periodismo idealmente como idea regulatoria, no porque ocurra, como una ética del estar. Es decir, es periodista el que está donde tiene que estar, es decir, donde ocurre un hecho. Pero estar secundariamente y naturalmente transitar las redes y demás, pero estar materialmente. Bueno, en Wuhan no podemos estar. Esto ya implica una barrera fundamental, ¿no? Fundamental, pero además el mundo se convirtió en una aduana absoluta. Entonces la propia circulación, digamos, yo tengo un salvoconducto como periodista, pero circular es enormemente difícil y además el ingreso a un hospital, que es donde uno debiera estar como periodista, es una imposibilidad. Es decir, el asunto este de estar imposibilitado o enormemente complicado, yo creo que genera una entropía en la calidad de la información. No así en el interés colectivo. Finalmente, a modo de ejemplo, yo ven, y por esto lo de los diarios australianos y demás, sigo una traqueo, no sé, perdón el neologismo, este horrible, el anglicismo. Vas a esperar, Tommy, ya voy, viejo. ¿Cómo? Ustedes me están escuchando porque lo estoy escuchando a Fernando Bailati. Ay, perdón. Te estamos escuchando, Miguel. Bueno. Yo trato de ver este asunto que planteaba muy bien Laura, antes Eugenia, a través de casos de desinformación deliberada o no. Me interesó un caso particularmente, y lo pongo acá es el caso de una autoridad, Luc Montagnier, el tipo premio Nobel por el descubrimiento del virus del SIDA, según he leído, que afirma que este virus fue creado en el laboratorio de Wuhan. Entonces, traqueo la noticia, trato de indagar, de hacer una genealogía de la noticia. Lo veo en los medios franceses, al señor Montagnier hablando, afirmando esto. Ustedes me están escuchando, ¿no? Porque algo aparece un blanco en la pantalla. Lo veo. Escuchamos. Bueno, correcto. Lo veo a Luc Montagnier en los medios franceses, veo su réplica en medios de todo el mundo, es fuertísimo. Ahora, es información, es misinformation, es disinformation. Lo que yo digo es noticia deseada, es decir, porque es truculento, es una conspiración. Además, si uno lee bien el asunto de Montagnier, él hace algunas apreciaciones sobre las razones por las cuales el virus es más potente, por ejemplo, en Estados Unidos. Así que ahí se produjeron deliberadamente y desde China unas maquinaciones para que mute allí de manera más fuerte. A ver, es un criterio, es un tipo que tendría autoridad para que uno otorgarle por lo menos cierto crédito en principio. La noticia, las declaraciones de Montagnier son replicadas en los medios de todo el mundo. En algunos, y en los argentinos ocurrió, fueron relativizadas porque parece que es un tipo que viene afirmando, a pesar de la autoridad que le da su historia como investigador,
a pesar de eso, que viene haciendo afirmaciones que la comunidad científica en general contradice. He leído científicos del exterior y científicos argentinos, ayer en Infobae, el otro día en Clarín en una nota de María Laura Viñolo, etcétera, contradiciendo la afirmación de Montagnier, pero que sin embargo, por el momento permanece como noticia deseada, definiendo noticia deseada como aquella que se sostiene sin evidencia hasta tanto aparezca algo que pudiera confirmarla o refutarla, pero mientras tanto está vigente. En esa noticia, que es replicada con mayor o menor calidad, es decir, citando otras fuentes o no, simplemente a Montagnier y sembrando pánicos diversos y clima conspirativo, pero puede ser cierto. Este es el problema. Generó una cantidad de noticias colaterales fuertísimas. En primer lugar, Macron afirmando que China va a tener que responder preguntas muy difíciles respecto de este asunto del coronavirus. Singularmente, Francia también, si Montagnier tuviera razón, porque ese laboratorio de Wuhan fue exportado desde Francia a China. Y luego aparece un conflicto entre Australia y China, en donde el embajador chino en Australia afirma que si las autoridades australianas insisten en investigar lo que pasó en Wuhan, se van a cortar las relaciones comerciales entre Australia y China. Y sigo esta noticia, la sigo, y observo diferencias dentro de los propios medios australianos. Algunos afirman que va a haber una investigación, pero en colaboración con el gobierno chino. Otros indican que las relaciones están tensas, de tal forma que toda esta circunstancia es un paréntesis que yo no llamaría, en principio, desinformación deliberada o no, sino quizá paréntesis o proclive a equívocos o a infodemia. Quizá paréntesis, es un paréntesis, todavía en este caso en particular, con esta metodología que yo propongo siempre de periodística de la inducción, no tratar de tomar un caso para analizar, para seguir la trayectoria de la noticia y ver qué ocurre, al ignorar si lo que dice Montagnier es verdadero o falso, se gatillan enorme cantidad de hipótesis que no son ni verdaderas ni falsas, prima facie, que son un paréntesis hipotético, en general espectacular, que en general terminan siendo mayoritariamente falsas, pero que en principio atraviesan un estadio intermedio que es un desconcierto generalizado. ¿En qué medida esas noticias permean a los medios de referencia? Y en una medida tal como fue recién explicitado por Laura. En una cierta medida, obviamente, nos atraviesan y son replicadas. A veces con mayor responsabilidad, son acotadas, en otras son difundidas simplemente por la presión del rating, etcétera, etcétera. Finalmente, para concluir, finalmente esta transformación, esta entropía de lo presencial y esta ganancia en virtualidad que atrae esta cantidad de personas a un evento como este y tantas otras cuestiones análogas, tiene otro motivo que indicaría una transformación evidente de los medios y no solamente vinculado al trabajo, al home office, y que tiene que ver con el sistema mediático, el sistema económico mediático. Yo no soy un experto en eso, yo soy periodista, pero desde que soy periodista sé que los medios privados funcionan en base a publicidad. Y en estos momentos, universalmente, la publicidad se ha restringido enormemente y los medios también están siendo infectados con la pandemia. Y tampoco allí quienes trabajamos, quienes somos asalariados en los medios, sabemos qué va a ocurrir. De tal forma que la transformación es indudable, pero el desconcierto es tremendo. Y en eso estamos. Muchas gracias, seguimos hablando.